El rey Nabucodonosor exigió que los 3 jóvenes hebreos se arrodillaran ante su estatua de oro o sufrieran la pena de muerte. Fue un enfrentamiento entre un rey y 3 jóvenes esclavos. O sea, el hombre más poderoso del reino contra 3 que no tenían ningún poder. Pero los 3 jóvenes rechazaron el mandato del rey y echaron su suerte con Dios. Nabucodonosor perdió todo su poder porque los jóvenes escogieron servir a Dios y desconocer su mandato. Su ira y su horno de fuego no tuvieron ninguna influencia sobre ellos. ¿Tenemos nosotros ese tipo de fidelidad en Dios? Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, de nuevo, me encanta estar contigo para hacer el análisis de la lección de esta semana que se llama Del horno ardiente al palacio. Está caliente la lección, caliente como un horno. Sí. Pero debemos de empezar con oración, ¿verdad? Siempre lo hacemos así. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de tomar este tiempo para el estudio de la lección. Bendícenos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a comprender y acercarnos más a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en un tema interesantísimo, Rafael, pero lo primero que tenemos que hacer es, para los historiadores y serios estudiantes de la Biblia y de la historia del antiguo cercano oriente y específicamente del tiempo de Babilonia, es aclarar varias cosas. En el primer slide que vemos en pantalla, decimos... Estamos hablando de Nabucodonosor II, que es su nombre propio, apropiado. En acadio, su nombre es Nabu-Kuturri-Usur y significa, oh Dios Nabu, preserva, defiende a mi primogénito. Y este fue rey por 43 años entre el 605 y el 562 a.C., el rey más longevo del imperio neobabilónico. Y miremos los titulitos que tenía Rafael, los titulitos que tenía el nene. Rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, y rey del universo. Johnny, qué exageración, pero no extraña porque toda esa gente, inclusive los de hoy, pues, toda esa gente en poder se acostumbran a exagerar las cosas, engrandecerse más. Pero el hermanito Nabucodonosor II, que como ya tú declaraste tan correctamente, ese es su nombre correcto, estamos acostumbrados a decir Nabucodonosor, pero él es Nabucodonosor II. Hubo un Nabucodonosor primero que no fue su papá, porque él es hijo de Nabopolassar, pero hubo un Nabucodonosor primero en la Babilonia antigua. Esta es la Neo-Babilonia. Y él fue el rey constructor, como vemos en pantalla. Y ahí tenemos una foto Polaroid en piedra del hermanito Nabucodonosor II. ¿Cómo te parece la apariencia del rey Nabu? Bueno, Johnny, lo que llama la atención ahí es la forma como se arreglaba la barba y el pelo, y también vemos que tiene un arete muy curioso. Y esto nos indica que esto es gente real. Esto no es una invención mitológica. Y él tiene en su resumen, en su currículum vitae, varios detalles importantes. Nabucodonosor II fue el gran rey constructor de Babilonia, reinando desde 605 hasta 562 a.C. En sus más de 40 años de gobierno, Nabucodonosor II extendió las fronteras de su reino
y emprendió inmensos esfuerzos arquitectónicos en sus ciudades, especialmente en la capital de Babilonia. Así que Rafael, este señor Nabucodonosor II, tiene muchas razones para sentirse muy grandecito y muy importante. Así como nosotros colgamos los títulos de nuestros estudios, así como tú los tienes detrás de ti, y aquí le muestro algunos de los títulos, pero estos son títulos de Clara, no son los míos. Yo estoy en la oficina de Clara. Aquí en mi casa la oficina la tiene Clara. Yo tengo mi oficina en Fuller y aquí tengo un closet que es donde estudio y escribo. Pero Rafael, esos títulos que tenía el rey Nabu eran importantes. Bueno, Johnny, tan importante que miles de años después aquí estamos hablando de él. Gracias, Rafael, por decir eso tan obvio que nos está pasando por alto. Y no solamente eso, Rafael. El folleto de escuela sabática tiene en portada lo que vemos en pantalla ahora. La icónica puerta de azul brillante de Ishtar fue encargada por Nabucodonosor II. Esta reconstrucción se puede ver hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y aquí vemos el detalle del león. Y este detalle lo hemos visto a través de las otras lecciones que hemos estudiado y lo seguiremos viendo a través de todo el trimestre. Pero es parte de algo histórico real. El hermanito Daniel no es un personaje mitológico, es un personaje real. Y luego tenemos en pantalla más cosas todavía para aprender. Puerta azul y brillante de Ishtar y detalle de un cilindro de terracota de Nabucodonosor II, que registra los trabajos de construcción y reconstrucción en Babilonia del 604 al 562 a.C., desde Babilonia, Irak, ubicado en el Museo Británico Osama Shukir Mohammed Amin. Y esto, Rafael, nos indica que hay registros reales e históricos de lo que estamos hablando nosotros. Y las cosas que estamos estudiando en el libro de Daniel estaban registradas por un personaje real, con un nombre real e historias reales, que tan reales como ese cilindro y tan reales como los otros aspectos que hemos visto, nos muestran el Dios real al cual tú y yo servimos. Y ahora nos vamos entonces. Y Johnny, pero una de las cosas interesantes que hay que recalcar, que en muchas de estas colonizaciones, en guerras, los ejércitos recaudaban el arte, recaudaban piezas arqueológicas y se las traían a sus países. Y eso sucedió en Europa, sucedió en el Lejano Oriente, sucedió en el Medio Oriente, en América, en tantas partes. Y yo no voy a decir que eso fue bueno, pero gracias a que estas cosas fueron puestas en el museo, las podemos ver hoy en día. Y el hermanito Nabu hizo lo mismo. Se trajo todos los artefactos del templo en Jerusalén y su nieto luego estuvo, eso ya para el final del libro, su nieto estuvo ultrajando la voluntad de Dios y la voluntad de su padre, de su abuelo también, porque Nabucodonosor los metió y los guardó. Pero bueno, eso no es de ahora, así que pichón y cuenta nueva. Nos vamos a la historia de Daniel 3. Vamos a leer desde el versículo 14. Tomó la palabra Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Ay, Rafael, qué temeridad, qué temor tan grande escuchar eso. Y aquí está mostrando el hermanito Nabu, el rey Nabucodonosor, una misericordia muy grande. Les está dando una segunda oportunidad. Pero Johnny, al mismo tiempo vemos las exigencias de la totalidad de la vida de sus súbditos y realmente estos son esclavos, son personas oprimidas, porque este era un rey, este no era un buen rey, este no era un rey benigno, este era un hombre cruel, invasor,
asesino, destructor y ladrón, y ahora está tratando con estos pequeños personajes en su gobierno. Y sí, creo que despliega una benevolencia aquí, muy pequeñita, pero sí es cierto que les dio la oportunidad de venir a él para él mismo cuestionarlos, a ver si ellos se iban a someter a él o no. Y lo que tenemos en pantalla ahora nos muestra de nuevo las inscripciones de esas características que nos ha dado Rafael. Allí habla de las muchas batallas que él hizo, cómo trató a la gente, cómo destruyó ciudades, cómo robó, cómo despilfarró. Y ese mismo es el que está diciéndole a los tres amiguitos de Daniel, que por cierto, Rafael, a Daniel no se lo menciona. Y no hay una explicación exacta de por qué no se le menciona a Daniel. La razón por la cual se menciona a estos tres personajes es porque alguien le sopló al oído al hermanito Nabu diciéndole, mira, estos tres, y le dio los nombres, no se arrodillaron. Si Daniel estaba allí, Daniel tampoco se arrodilló. ¿O tú piensas que Daniel se arrodilló y por eso no lo nombra, Rafael? No, indudablemente que no, pero yo creo que esto era una forma de destruir el poder y la confianza de Daniel. O sea, al eliminar estos tres, iban a poder más fácilmente dominar a Daniel. Ese era el pensamiento de ellos, pienso yo. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque Daniel era demasiado grande. Él era segundo después de Nabu. Así que tocar a Daniel no era cosa fácil. Era mucho más fácil tocar a sus tres amiguitos para desestabilizar a Daniel y hacerlo dudar para poderlo usar la coerción. Debilitarlo. Esto era una forma de debilitar a Daniel. Correcto. Y la escritura nos indica entonces qué es lo próximo que sucede. Porque si no la adoráis, en aquel mismo instante seréis echados en medio de un horno de fuego encendido. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo acostumbrado. Johnny, y el asunto aquí es que Nabucodonosor no estaba acostumbrado a escuchar a ninguno que le lleve la contraria. Y se enojó tanto que los iba a matar en una forma más espectacular. Y entonces la pregunta viene, ¿quién tiene verdadero poder? En una columna tenemos el rey, en la otra columna tenemos los cautivos, que como ya dijimos, al hermanito Daniel no se le menciona y no tenemos la respuesta de por qué no se lo menciona. Lo que nos imaginamos es o que estaba de paseo haciendo los negocios del rey en otra parte, o que no se atrevieron a soplar y a chismear de él porque era demasiado importante. Pero Nabucodonosor contra Sadrach, Mesach y Abednego, que son perros al lado de Nabucodonosor. Estos personajes, los esclavos son como perros delante del amo y delante del rey no son nada. Como en un cuadrilátero, Johnny, en esta esquina el gigante rey del universo y en esta otra esquina 3 hormiguitas. Y eso de rey del universo, no eres tú que le diste el título, él se lo dio a sí mismo. Sí, él se creía eso, sí. Y la exigencia era del rey que adoren mis dioses. Y en realidad está hablando de él, porque él se hace la estatua de oro representándose a sí mismo y se pone a la par con los dioses de Babilonia, que era el dios Nabú, el más importante. Del otro lado está Jehová. Rafael, este tipo de prueba es blanco y negro. Aquí no hay duda. Es mucho más fácil resistir una prueba de esta forma, de esta naturaleza, que las pruebas que nos tocan hoy. ¿Cómo son las pruebas de hoy?
Bueno, Johnny, las pruebas de hoy en día vienen mezcladas junto con parte de la verdad y del bien y un poquito del mal. Porque, por ejemplo, morder una manzanita es mucho más sutil y parece menos problemático que asesinar a un montón de personas. Nosotros no haríamos eso, pero ceder a una breve tentación, decir una mentirita, negar a Dios por alguna conveniencia, es mucho más aceptable cuando parece que fuera solamente un pequeño detalle. Qué triste, Rafael, que yo me avergüenzo mucho, Rafael, y yo no estoy señalando y condenando a los otros, yo estoy hablando de mí. Yo me avergüenzo de mis acciones cuando estoy dispuesto a ver películas que tienen porciones donde el nombre de Dios es profanado. Y esto es algo que en realidad ofende a Dios. Y yo no estoy aquí diciendo que dejemos de ver televisión o que vayamos o no vayamos a un lugar a ver una película. Lo que estoy diciendo es que hay películas que tienen contenidos que ofenden a Dios. Hay otras películas que ya sea donde las veamos es otro asunto, pero que tienen contenido que son históricos, que son de inclusive películas bíblicas. Pero hay aquellas que ofenden a Dios. Y yo le pido perdón a Dios porque yo he visto de esas películas, inclusive viajando en avión. Ayer venía yo en un viaje y vi una película y tenía escenas que ofendían a Dios. Y tranquilito las vi, me entretuve muchísimo, Rafael. Entonces, nosotros tenemos, y no solamente eso, en acciones del diario vivir, cómo tratamos a las personas, quedarnos callados cuando vemos que alguien es ofendido, que una persona que no tiene poder es abusada. Esas cosas ofenden a Dios. Por salvar nuestro pellejo. Por salvar nuestro pellejo. O sea que las pruebas que nosotros recibimos, experimentamos hoy en día, son pruebas que nos desvían 1, 2, 3% de nuestra lealtad a Dios. No nos piden que apostatemos y nos convirtamos en criminales malvados. Solamente pequeños desvíos que nos parecen una poca cosa y que podemos superar, pero que al fin y al cabo, en el análisis final, son traiciones a Dios y hacer nuestra voluntad y satisfacer nuestros deseos. Y en pantalla vemos ahora en el slide 30, ¿quién tiene verdadero poder? Otro análisis más. De nuevo, de un lado Nabucodonosor como rey y del otro lado los cautivos, Sadrach, Mesach y Abednego, y el rey usa la ira, mientras que los cautivos usan la convicción. El rey usa el horno de fuego. Johnny, Nabucodonosor no estaba preparado para enfrentarse con estos tres hombres. ¿No? Él no conocía personas de una convicción tan firme como la de estos tres indefensos que, amparados en su relación con Dios, en su entrega a Dios, podían arriesgar su vida y decirle que no al rey. Él no conocía eso. No. Y estoy seguro, Rafael, dime qué tú piensas de esta imaginación mía. Estoy seguro que en la orientación de ese título de 3 años que ellos tuvieron de la licenciatura en estudios babilónicos, les dieron un tour, les dieron un recuento de todas las amenidades que había en Babilonia e incluyeron una paradita especial para ver el horno donde se quemaba la gente que era infiel. Johnny, porque ese horno no era para otra cosa. Sí, bueno, ese no era, me imagino, yo nunca había pensado en ese horno sino hasta esta lección, que ese no era un horno en una cocina. ¿No? Ese era un horno diseñado para matar gente. Que nuestra más reciente experiencia que viene a la memoria es esos infames hornos de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto estaba diseñado para que la gente los viera y supiera que ese era el destino de los que se rebelaban y no eran fieles al rey. Así como la horca ha sido en Occidente, en Europa, era un evento público, en Estados Unidos era un evento público, cada vez que se iba a ahorcar a alguien, lo hacían en la plaza, levantaban
todo el ornamento con la horca y allí lo ahorcaban públicamente después de haber hecho el juicio en la corte. Pues así lo tenía el hermanito Nabucodonosor II, y estoy seguro que en esa educación de la licenciatura en estudios babilónicos le dieron el tour por el horno de fuego, que era un horno, como tú dijiste, porque se entraba caminando. Y Nabu vio a 4 personas caminando adentro. Pero se nos está yendo el tiempo porque tú hablas demasiado, Rafael. Tenemos que avanzar. Okay. Vamos a ir al siguiente pasaje. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego encendido. Entonces estos varones fueron atados con sus calzones, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados en medio del horno de fuego encendido. Y como la orden del rey era apremiante y habían encendido tanto el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían llevado a Sadrach, Mesach y Abednego. Ay, es Rafael, qué cosa tan terrible, que los pobres infelices que estaban cumpliendo las órdenes del rey no podían quejarse y decir, esto está muy caliente. Tenían que seguir para adelante aunque murieran. Así era la obediencia que demandaba el rey. Dios nunca espera obediencia de esa manera. Dios no opera en base al temor. Veamos en pantalla el contraste de las 2 estrategias. Bueno, por un lado tenemos el poder del enemigo que se manifiesta por medio de la violencia, la intolerancia, la coerción y el miedo. Y yo quisiera agregar, Johnny, que pierde el control, porque el que está lleno de violencia, intolerancia, coerción y miedo es una persona que no tiene control de sus emociones y de sus acciones. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor cuando se le turbó el rostro. Pero por el otro lado, el contraste maravilloso es que el carácter de Dios se basa en la invitación libre. O sea, las personas que Dios trae a su servicio son personas que vienen voluntariamente de su propia convicción. Él se basa en el amor a sus súbditos, en el sacrificio propio, ejemplificado en el sacrificio de Jesús, y en la alegría, porque Johnny, la verdadera relación con Dios es una relación que produce alegría. ¡Aleluya! La Biblia nos habla del gozo que hay en el cielo, de las celebraciones, de la felicidad, de cómo los seres celestiales alaban a Dios y proclaman su grandeza. En la relación con Dios no existe coerción, ni las personas están ahí convencidas en contra de su voluntad. Así es, Rafael. Seguimos la historia interesantísima del capítulo 3. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se quedó atónito y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no hemos arrojado al fuego a 3 varones atados? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él repuso, pues bien, yo veo 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego encendido y tomando la palabra dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Qué cosa tan maravillosa, Rafael. ¿Y quién era ese personaje cuarto? El mismo libro de Daniel revela su nombre como fue revelado al hermanito Daniel. En Daniel 12:1 leemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Y en el libro de Apocalipsis también se le menciona, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo,
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel es Jesús. Y seguimos rapidito, Rafael, para terminar esta historia tan maravillosa. Y en el versículo de vuelta en Daniel 3 dice, y se juntaron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Y estos eran los que querían matarlos. Y vieron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor de fuego. Ay, qué maravilloso, Rafael. Ni olor de fuego, imagínate. Eso es un milagro de Dios a sus hijos que manifestaron fidelidad. Esa es la fidelidad que yo quiero tener. Y Johnny, es admirable como ellos dijeron que creían en el poder de Dios para librarlos, y aunque no los librara, ¿verdad? Pero aquí Dios honra la fe de ellos concediéndoles el deseo de sus corazones, aunque no lo pidieron en oración, Señor, sálvanos de esta cosa. Pero Dios, para mostrar su gracia y su poder, y especialmente para lección para Nabucodonosor, hizo este gran milagro. Qué bien has dicho, especialmente para lección a Nabucodonosor, porque Dios está interesado en Nabucodonosor. Y en este capítulo no estamos viendo lo que Dios hace, pero aquí estamos viendo cómo Dios prepara el asunto. Porque Nabucodonosor termina dando un decreto que se adore únicamente al Dios de los hebreos. Y obviamente así no es que se hace la adoración a Dios, no es por decreto obligando a la gente, pero eso es lo que Nabucodonosor sabía. Profetas y Reyes, en la página 376, Elena de White nos revela palabras especiales. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin, un decreto mundial los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Que el Señor nos ayude, Rafael, a vivir como Sadrach, Besat y Abednego, que no eran sus nombres, pero son los nombres que les dio el hermanito Nabu. Que vivamos como ellos y como Daniel. Johnny, es cierto, yo creo que cuando nosotros leemos estas experiencias, no son solamente para admirar a esas personas, sino para pensar en que el ejemplo que ellas nos dan a nosotros es para nosotros imitar. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos la fe inquebrantable, la fe que estaba dispuesta a sacrificar sus vidas terrenales por mostrarle obediencia a Dios, entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tendré yo esa fe? ¿Seré yo capaz de demostrar una lealtad a Dios? Y hay muchas pruebas que nos han dicho a nosotros, pruebas pequeñitas, no de vida o muerte, si nosotros hemos desarrollado esa fe o no. Y si sabemos que no la tenemos, debemos pedírsela a Dios. Y con esas palabras llegamos al cumplimiento o al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.